Descubierto, el escalofriante ofrecimiento de mi hermana a una secta maldita y EMBRUJAD a la noche era oscura y opresiva, como si un manto de sombras hubiera cubierto la ciudad. Alejandro, un joven de 25 años, regresaba de su trabajo nocturno, sus pasos resonando en el silencio inquietante del barrio marginal donde vivía. Desde la muerte de su padre, la vida se había vuelto un verdadero caos. Su madre parecía un fantasma, atrapada en un luto infinito, mientras que Valeria, su hermana menor, vagaba por las calles en compañía de desconocidos, dejando caer su infancia como si fuera una cadena que la reprimía. ¿Qué le ocurría a su hermana? Una noche, decidió hacer una parada en la tienda de abarrotes. El aire olía a humedad y a algo más, a temor. En la esquina de la tienda, un grupo de vecinos murmuraba entre dientes, la tensión palpable en sus miradas. «Hay una secta», susurró una mujer, su rostro pálido iluminado por la tenue luz del neón. «Prometen poder y riqueza a cambio de cosas horribles». Las palabras sacudieron a Alejandro. ¿Era posible que Valeria estuviera enredada en eso? Esa noche, las palabras se le clavaron en el pecho como dagas, mientras más se adentraba en la búsqueda de respuestas, más se intensificaba el sentimiento de angustia. Las figuras sombrías comenzaron a aparecer en su vecindario, acechándolo. Risas lejanas y gritos grotescos perforaban la oscuridad, y el corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho. Algo no estaba bien, y el comportamiento de Valeria era la señal más clara. La había visto salir fuera de casa, riendo entre sombras con aquellos rostros desconocidos. Desesperado, decidió seguirla. Con cada paso, el miedo lo envolvía, convirtiendo las calles en laberintos oscuros. Valeria lo llevó hacia un viejo edificio abandonado, lleno de leyendas acerca de brujería. La visión de su hermana en un círculo de figuras vestidas de negro le heló la sangre. Las velas encendidas reflejaban un brillo siniestro, y su corazón se detuvo al escuchar el canto, resonante y aterrador. «Valeria», gritó, pero su voz se perdió en el eco, la imagen era desgarradora. Su hermana, atrapada en un ritual, reía como si fuera parte de ese horror. Justo cuando se disponía a entrar, un grito desgarrador cortó el aire. Entrecerrando los ojos, Alejandro vio como un grupo de seguidores de la secta se llevaban a Valeria, sus ojos ciegos al terror de un hermano. «No. No puedo perderte», pensó con una mezcla de pánico y determinación. La certeza de que su hermana estaba en una red de oscuridad le invadió. «Tengo que actuar. No puedo quedarme de brazos cruzados». Un sudor frío descendió por su espalda mientras se enfrentaba a la elección más aterradora de su vida, salvar a Valeria o dejar que la oscuridad se la llevara para siempre. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las sombras se alzaron y el miedo retrocedió como un mar embravecido, mientras Alejandro se preparaba para enfrentarse, no solo a la secta, sino también a la verdad que podría destruir su mundo. Justo cuando iba a dar un paso adelante, una risa burlona resonó en la oscuridad. La terrorífica realidad que lo aguardaba era inminente. ¿Podría soportar lo que estaba a punto de descubrir sobre su hermana y el horror que acechaba en su barrio? La risa burlona siguió resonando, como si las sombras mismas se rieran de Alejandro y su impotencia. Sintió una punzada de frío en el estómago al darse cuenta de que, a pesar de su determinación, se estaba adentrando en una trampa mortal. Con un nudo en la garganta, decidió que no podía retroceder. Su hermana lo necesitaba. Las puertas del edificio estaban entreabiertas, chirriando levemente al dejar escapar el aire viciado del interior. Con cada paso que daba, el olor a cera derretida y algo putrefacto le llenaba las fosas nasales, haciendo que su estómago diera vueltas. El canto se había detenido, pero el eco de la risa seguía retumbando en su cabeza, haciéndolo temer lo que estaba por desvelarse.
Dentro, la oscuridad era aún más densa, como un líquido que trataba de atraparlo a medida que avanzaba. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, vio a varias figuras de espaldas, el cuerpo de cada uno temblando ligeramente como si estuvieran inmersos en una trance. En el centro, Valeria seguía de pie. Estaba vestida con un largo manto negro que parecía fusionarse con el entorno, su cabello desordenado enmarcando su rostro, cuya expresión había cambiado completamente. Ya no era su hermana, pensó con horror, era una extraña atrapada en un mundo que la había consumido. Valeria, gritó, su voz oscura y desesperada resonando en la sala. Despierta, al escucharle, su hermana giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos, normalmente brillantes, ahora eran opacos, como si hubieran perdido la luz por completo. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, seguido de una sonrisa que aterrorizó a Alejandro. Era una sonrisa distante, burlona, como si no entendiera la gravedad de la situación. En ese momento, una presencia se hizo palpable, oscura y amenazante. Alguien se acercó a él desde la penumbra, el líder de la secta, un hombre de rasgos afilados, que se deslizó como una sombra. Tenía una voz suave pero cargada de malicia. ¿Creías que podrías interrumpir nuestra ceremonia y llevarte a Valeria así como así?, preguntó, su mirada fija en Alejandro. Ella ha elegido su camino. Estamos ofreciéndole grandeza, mientras tú te quedas atrapado en la mediocridad. Una oleada de rabia y miedo envolvió a Alejandro. Grandeza. ¿A qué precio? Solo podía ver cómo la esencia de su hermana se desvanecía, devorada por el abismo que se abría ante ella. Cuando Valeria comenzó a recitar una invocación con voz entrecortada, Alejandro sintió que el aire se volvía irrespirable. No te la llevarás, dijo, su voz temblando pero firme. Valeria, este no es tu lugar. La secta comenzó a reír, un eco escalofriante que resonó en sus oídos. Alejandro sintió como si la tierra temblara bajo sus pies, y en ese momento comprendió que no solo se trataba de salvar a su hermana, sino de enfrentarse a un poder mucho mayor que él. Sin pensarlo, corrió hacia Valeria, decidido a romper la conexión que la mantenía prisionera de ese horror, pero justo cuando extendía su brazo para tocarla, una oscura sombra lo atrapó, paralizándolo. No podía moverse. La risa se intensificó, resonando como un tambor en su mente. Las figuras que rodeaban a su hermana comenzaron a danzar, creando un vórtice de energía que giraba alrededor de Valeria. Alec veía cómo la luz de su hermana se desvanecía cada vez más, y su corazón se constriñó con terror, era ahora o nunca. En una última descarga de energía, agitó con todas sus fuerzas su voluntad para liberarse, pero justo antes de conseguirlo, escuchó una frase que lo heló hasta los huesos: la ceremonia ha comenzado, y tú, Alejandro, serás el siguiente. El horror que había estado evadiendo finalmente le alcanzaba. Las sombras se abalanzaron sobre él, y el grito que fue a escapar de sus labios quedó atrapado en su garganta. Mientras todo se tornaba negro, Alejandro entendió que la pesadilla apenas estaba comenzando. ¿Qué más le deparaban las sombras? Su mente giraba mareada ante la inminente decisión: ¿se convertiría en uno de ellos o lucharía hasta su último aliento por restaurar la luz en la vida de su hermana? Lo que Alejandro no sabía era que la verdad sobre la secta era mucho más oscura de lo que jamás podría imaginar. La oscuridad lo envolvía con una opresión casi palpable. Alejandro luchaba con todas sus fuerzas, pero las sombras lo mantenían anclado a su lugar, como si tuvieran vida propia. La risa que había resonado en sus oídos continuaba, pero ahora se mezclaba con susurros en un idioma que no podía entender, sonidos desgarradores y caóticos que rasguñaban su mente. La sala era un torbellino de movimientos frenéticos. Pudo vislumbrar a Valeria atrapada entre los danzantes, su manto negro agitándose como si la atracción de las sombras la absorbiera. Alejandro sintió una punzada en el pecho al observar su rostro, una mezcla de terror y éxtasis que lo rompía por dentro. La invocación fluía de su hermana, pero en su voz había algo que no era propio de ella. Algo que hablaba de su aceptación en aquel mundo espantoso. Valeria, resiste, gritó, intentando alcanzar la parte de ella que aún podía escucharle. Pero lo que él clamaba no trascendía más que el ruido del caos a su alrededor. El líder de la secta se acercó, su rostro iluminado por la tenue luz de candelabros que colgaban del techo, emitiendo un brillo siniestro.
Con una sonrisa burlona, se inclinó hacia Alejandro. Te lo advertimos, chico. La invitación había sido extendida, pero tú decidiste ignorarla, dijo, moviendo las manos como si manipulase títeres con cuerdas invisibles. Pero no temas. La ceremonia trae grandes revelaciones. Vas a unirte a nosotros, o serás solo una víctima más de tus propios miedos. Alejandro sintió que el pánico se agravaba. La voz de su hermana, perdida en el fondo de todo eso, resonaba en su mente. Intentó recordar todo lo que ella le había contado sobre las historias de su infancia, esas leyendas sobre sectas y rituales oscuros. Cada palabra que había ignorado ahora exigía su atención. Las lecciones de su madre sobre el valor de la familia, el poder del amor y la lucha contra el mal, regresaron como ecos en su mente, mientras su corazón palpitaba con fuerza, clamó de nuevo, nunca te unirá a ellos, Valeria. Lucha. Fue entonces cuando una explosión de energía recorrió su cuerpo. Un haz de luz retrajo la negrura a su alrededor en ondas. Alejandro sintió que algo en su interior estallaba. Luchando con su último aliento, su voluntad prevaleció, deshaciendo las sombras que lo mantenían prisionero. Con un grito desgarrador, comenzó a avanzar hacia Valeria, quien parecía tambalearse. El líder de la secta extendió una mano en su dirección, los ojos centelleando con furia. Las figuras que danzaban comenzaron a formular un círculo, alzando las manos en un ritual que amenazaba con cerrarse sobre Alejandro. «Detente», gritó él, sosteniéndose erguido, concentrando toda su energía. «No voy a dejar que te roben». La luz creció, iluminando la habitación con un resplandor que hacía chocar las sombras y devolvía a Valeria por un momento a la realidad. Sus ojos se encontraban, un destello de reconocimiento, de esperanza, cruzó el vacío entre ellos. Pero el líder frunció el ceño, y con un gesto violento hizo que un viento helado empujara a Alejandro hacia atrás. «Tú no entiendes nada, ángel caído. Todo esto es solo una prueba», murmuró con desdén. «O te sometes y te unes, o perderás aquello que más amas». La desesperación se apoderó de él al ver cómo Valeria retrocedía, como si un hilo invisible la jalara de regreso. La sombra de la secta se transformó en una torrencial oscuridad, y Alejandro supo que el tiempo se le terminaba. En ese momento crucial, una revelación brillante atravesó su mente, la clave para romper el encantamiento que la mantenía cautiva. Un antiguo conjuro que había escuchado de su abuela, que hablaba de luz y amor, de las raíces y el poder de la sangre. «Valeria», gritó una vez más. «Recuerda nuestra infancia. Piensa en todas las veces que nos prometimos protegernos mutuamente. No te dejes inquietar por ellos». Las palabras lo llenaron de fuerza, una determinación renovada. Mientras el caos se desataba a su alrededor, cada danzante parecía vacilar, incapaz de mantener la conexión. Valeria parpadeó, sus ojos brillando por un instante, recordando. ¿Sería suficiente para liberar el alma de su hermana? Alejandro estaba a punto de descubrir hasta dónde podría llegar su amor, cuando una risa familiar resonó en el aire que le heló la sangre. «Alejandro. ¿Estás listo para unirte al oscuro legado de nuestra familia?» Entonces, la escena se oscureció, y una nueva figura emergió entre las sombras. La verdad detrás de la secta lo golpearía con una fuerza que jamás había imaginado. La atmósfera se volvió aún más opresiva cuando la figura que surgió de las sombras se definió ante Alejandro. Era una mujer, de rostro pálido y ojos que brillaban con un fulgor casi hipnótico. Su presencia era familiar y, a la vez, profundamente perturbadora. La risa que había resonado antes cobraba vida en ella, retumbando con eco en la oscuridad. Valeria susurró a Alejandro, tratando de aferrarse a su imagen. La conexión entre ellos se sentía como un hilo frágil, a punto de romperse. Valeria retrocedió temblando, pero la risa continuaba, llena de un placer cruel que desdecía cualquier intento de razón. La mujer que se hacía pasar por su hermana sonrió, mostrándose más como un espectro que como una humana. Su voz se desdoblaba en ecos de reminiscencias infantiles, de veranos pasados en el jardín y de promesas compartidas. «Has luchado por tanto, hermano, pero la oscuridad es más fuerte de lo que crees. Ven, únete a nosotros. Debes aceptar quién eres verdaderamente». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Recordaba las historias de su abuela sobre los pactos y las promesas rituísticas, pero nunca pensó que todas fueran ciertas. Su mente se llenó de imágenes, sombras arrastrándose, luces abandonadas, risas que crujían como ramas bajo el peso de un cuerpo muerto. «No eres Valeria», gritó, intentando cortar la conexión que la sombra había tejido entre ellos. «No te dejes llevar por sus mentiras». Resiste. El rostro de Valeria se torció por un instante, como si tratara de liberarse de la trampa que la había atrapado. Pero el brillo en sus ojos se extinguió casi instantáneamente. La risa ante él se transformó en un lamento agudo, un sonido que desgarraba los oídos y la razón. «Suéltame, por favor», replicó su hermana, un grito ahogado entre la feroz lucha que libraba contra la oscuridad. El líder de la secta se inclinó hacia adelante. Su interés brillaba como una antorcha en la penumbra. «Oh, por Dios, el ángel caído tiene un corazón tierno. Pero la debilidad es una carga demasiado pesada. Deberías abrazar este destino, Alejandro. Aquí, entre las sombras, hay poder. Hay libertad». Los danzantes comenzaron a moverse de nuevo, mientras un círculo de sombras se cerraba sobre la figura de Valeria, atrayéndola hacia el centro. Ella estaba atrapada, cada vez más lejos de su hermano, sus ojos llenos de lágrimas, fusionándose con la opaca oscuridad que parecía devorar todo a su paso. «No», rugió Alejandro, sintiendo que el terror tiraba de su pecho. «He venido a salvarte». Fue entonces cuando recordó el conjuro que su abuela le había enseñado, el mismo que había guardado celosamente en su mente, esperando un momento adecuado. Concentró toda su energía, todo su amor y, sobre todo, el recuerdo de cada promesa que le había hecho a su hermana. «Por la sangre y el lazo que nos une», gritó con toda la fuerza que pudo reunir. «La luz siempre vencerá». Las palabras resonaron en la sala, atrapando a todos en un capullo radiante. Valeria sintió un tirón en su interior, su corazón la instaba a seguir ese impulso de amor, de esperanza. Las sombras vacilaron, tocadas por el destello de luz que Alejandro había conjurado, pero el líder de la secta, furioso, comenzó a gritar, invocando a las sombras a su alrededor con más fuerza. La sala se llenó de un estruendo ensordecedor, mientras Alejandro veía cómo la oscuridad avanzaba, presa de un frenesí desatado. «Tú no podrás detener lo que ya ha comenzado», respondió el líder, entre dientes, mientras la sombra golpeaba con fuerza la barrera de luz que había creado. Alejandro comprendió que el enfrentamiento era inevitable, el tiempo se les escapaba, y la lucha no solo era por Valeria, sino por su propia alma. Y mientras la sombra lo rodeaba, una nueva certeza comenzó a formarse en su interior, como una chispa al borde de la explosión. «Si no lucho, los perderé a todos», murmuró, mientras avanzaba con la resolución de un guerrero. El eco de sus propias dudas comenzó a desvanecerse. Pero entonces, una verdad aterradora asaltó su mente. ¿Qué pasaría si el legado oscuro no solo perteneciera a Valeria, sino que también corriera por su propia sangre? Con la determinación brotando como un río desbordado, Alejandro se lanzó hacia el centro, mientras los susurros de la secta se tornaban un coro amenazador. Las sombras comenzaron a cerrar el círculo, y el aire se volvió pesado. «¿Quién eres realmente, Alejandro?», la voz de Valeria resonó dentro de su mente una última vez. La decisión quedó flotando en el aire. En el momento que lo definiría todo, sería capaz de enfrentarse a la herencia oscura de su familia, o se vería consumido por ella. El destino de ambos pendía de un hilo, entre la luz y la sombra, en una batalla que apenas comenzaba. La oscuridad lo envolvía por completo. Alejandro sintió como una presión insoportable nacía del centro de su pecho, ahogándolo. Los murmullos de la secta, cada vez más claros, se convertían en un cántico, una melodía macabra que se adentraba en su mente y lo hacían tambalear. La luz que había conjurado parecía flaquear, como una vela a punto de extinguirse. «Alejandro», la súplica de Valeria era un eco perdido entre las sombras, un llamado desesperado que lo quebraba por dentro. El círculo que se formaba a su alrededor era cada vez más estrecho, incorporando a las figuras de sus antiguos amigos y conocidos, criaturas ahora distorsionadas por la misma oscuridad que casi había reclamado a su hermana. Un sudor frío resbaló por su frente mientras sus ojos recorrieron los rostros mutados por la risa maníaca del líder de la secta. Aquellos ojos, alguna vez familiares, estaban vacíos, un reflejo escalofriante de lo que podrían haber sido.
Tú también puedes unirte a nosotros, Alejandro, susurró el líder, acercándose como un depredador a su presa. Tu hermana lo anhela. La oscuridad siempre ofrece un camino, solo tienes que dar el paso. Cada palabra era una aguja, pinchando su mente. Recordó odio, rencor, y lo que había perdido. Las risas de su infancia se entrelazaban con las amenazas en aquella sala, creando un eco aterrador. Y si, en verdad, había algo en su sangre que lo unía a estos seres, Alejandro no podía ceder. Apuntó sus manos hacia Valeria, capaz de sentir su angustia. Escúchame, Valeria. Lucha. Recuerda nuestra promesa. La mirada en los ojos de su hermana fluctuó, un destello de reconocimiento en su expresión. La oscuridad pareció vacilar por un momento, como si temiera lo que Alejandro ofrecía. Pero el líder de la secta, con su risa fría, dio la oportunidad y lanzó un sortilegio que provocó que el aire se electrificara. Las sombras se abalanzaron sobre Alejandro, arrastrándolo hacia el fondo del abismo. El dolor de los recuerdos lo inundó, su infancia feliz, su risa, las promesas rotas. Y entonces comprendió, en medio de aquel caos, que era él quien debía decidir el destino final. Seré más fuerte que esta sombra, se prometió a sí mismo, con todo el fervor acumulado, cerró los ojos y volvió a recitar el conjuro, esta vez con una certeza que resonaba como un tambor en su corazón. La luz siempre vencerá. Las palabras estallaron en la sala, reverberando como una onda expansiva. La oscuridad retrocedió ante su voluntad y, por un instante, se sintió como un faro en medio de la tormenta, pero el líder, furioso, disparó un rayo de sombras hacia él, y Alejandro sintió como el poder opresor intentaba desgastarlo. El cielo, antes opaco, se iluminó por un instante, dejando al descubierto una verdad aterradora. En la penumbra que lo rodeaba, pudo ver cómo la oscuridad que atrapaba a Valeria se deformaba, mostrando sombras de otros, de aquellos que habían caído antes que ella. El giro de su mente era perturbador. ¿Sería ella la siguiente en llevarse a otros al abismo? Valeria, mantente fuerte, gritó, extendiendo su mano hacia ella, las lágrimas caían en su rostro. Pero la respuesta fue inquietante, la sombra de su hermana había comenzado a moverse lentamente hacia el centro. De repente, una carcajada resonó a su alrededor y una voz susurrante emergió de las sombras, atravesando el alboroto. Ahora verás lo que has despertado, Alejandro. La oscuridad no se rinde sin lucha. La sala se oscureció más y él sintió el frío de la desesperación en su columna. La verdad de sus propias raíces podría ser la clave de su salvación o su condena definitiva. La línea entre la luz y la oscuridad se desdibujaba, y Alejandro se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Mientras se luchaba por mantener el control, un nuevo susurro se entrelazó en su mente, uno que había evitado aceptar. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿Qué pasaría si el oscuro legado no solo perteneciera a Valeria, sino que también lo encerraba a él? La sala estalló en sombras y gritos, retumbando con el eco de risas crueles, preparándose para un nuevo asalto. Y en el fondo, en la penumbra ardía un nuevo secreto, una verdad perdida que aún no estaba dispuesta a revelarse. La batalla por el alma de Valeria apenas comenzaba, y quizás también la suya. La presión en el pecho de Alejandro se intensificó como si un puño de acero se cerrara en torno a su corazón. La risa del líder resonaba a su alrededor, un eco retumbante que vibraba en su cráneo. Ante él, las sombras se retorcían y danzaban, y la figura de Valeria seguía inmóvil en el centro de la vorágine oscura. Valeria, su voz atravesaba el cacofonía de risas, pero los ojos de su hermana parecían lejanos, como si estuviera atrapada en un mundo que él no podía percibir. El aire se llenó de una mezcla de terror y desesperación que lo consumía por dentro. De repente, las sombras comenzaron a cobrar forma, y un susurro helador recorrió la habitación, apoderándose de su mente. Eran voces, formas grises que se acercaban a él, nombres que alguna vez había amado se transformaban en un lamento. Escuchó a sus amigos, otros rostros de su pasado. Todos ellos fueron llamados a este lugar, a este momento. Entrégate, Alejandro. Regresa a casa, decía un conocido, su rostro distorsionado por una sonrisa macabra. Alejandro sintió como los recuerdos de su infancia agazapados en su mente empezaban a desmoronarse. La risa, la alegría, los abrazos.
todo eso se convertía en desesperación y miedo. La secta había encontrado una forma de agarrar lo que más amaba y torcerlo en su contra. Las sombras del pasado gritaban, reclamando su alma. No. Murmuró, pero no podían escucharle. Estaba atrapado en la telaraña de sus propios sentimientos. La figura del líder avanzó hacia él, extendiendo una mano como si ofreciera un pacto. Únete a nosotros, Alejandro. Comparte el poder con Valeria. Juntos seréis invencibles. Él sintió que una parte de él temblaba ante la tentadora propuesta. Todo el odio que había acumulado podría transformarse en fuerza, una fuerza que podría llevarle a la victoria, quizás incluso lograr salvar a su hermana. Sin embargo, la verdad le golpeó como un mazo, eso solo le llevaría más lejos en la oscuridad. Nunca, gritó, levantando las manos con la intención de conjurar una barrera de luz. Pero, en ese instante, la risa del líder se enredó con la de sus amigos, creando un torbellino sonoro que le abría las puertas del abismo. El suelo bajo sus pies tembló, y Alejandro sintió un fuerte tirón en su pecho. Algo se desgarró dentro de él, una conexión con aquellos que habían sido cercanos y que ahora eran sombras. Los rostros burlones se acercaron, el odio en sus miradas palpándose como una enfermedad. Empezó a retroceder, su luz flaqueando, y la oscuridad crespa lo acogía, amenazante. Miró a Valeria una vez más, su corazón quebrándose al ver la transformación que sufría. Cada segundo que pasaba, ella se desvanecía más entre las garras negras que la envolvían. Recuerda, Valeria, no olvides, la imagen de ella en brazos de la oscuridad estaba grabada a fuego en su mente. La sala se llenó de un frío intenso y un silencio perturbador. Las sombras se agazapaban, esperando el momento de atacar, pero de repente una chispa encendió la mente de Alejandro. La luz del recuerdo de su hermana, sus risas, su amor, eran armas más poderosas que las sombras jamás podrían desechar. Con una determinación renovada, recogió cada fragmento de luz que aún poseía y se preparó para la lucha definitiva. Valeria. Eres más fuerte que esto. Lucha conmigo. Las palabras salieron de su boca como un grito de guerra, y en ese instante, sintió que algo respondía en la penumbra. Un eco sordo, como un tambor distante, resonaba y le daba energía. La sala parecía vibrar con la intensidad de su inquebrantable convicción, pero antes que pudiera continuar, la oscuridad repentinamente se concentró, y el líder soltó una risa aterradora. ¿Cuánto tiempo crees que durará esta rebelión, Alejandro? La oscuridad es eterna, y las almas perdidas también. El murmullo de los otros creció en intensidad, formando una ola de terror que lo arrollaba de nuevo. A medida que las sombras lo estaban absorbiendo, un grito desgarrador resonó en el aire. Era Valeria, su esencia casi perdida, pero había algo ahí, una chispa de resistencia que encendía la sala. El tiempo se detuvo. Alejandro debía decidir. Aferrarse a la luz y luchar o rendirse a la oscuridad que lo llamaba. Se dio cuenta de que su hermana no era el único blanco en la batalla, era su propio destino lo que se jugaba. Mientras la oscuridad se apretaba alrededor de él, la sala cobró vida ante sus ojos. Un nuevo secreto latente se manifestaba en cada esquina. Esa verdad que llenaba el aire era un misterio que aún no había descifrado. ¿Acaso las sombras tenían un propósito más oscuro al atraerlo? ¿Sería él también el próximo en ser reclamado por la secta? La lucha por las almas de Valeria y la suya apenas comenzaba. La tensión en el aire se hacía palpable, y Alejandro podía sentir cómo cada segundo era una eternidad. La oscuridad lo rodeaba, presionando contra su piel como una marea negra, y la risa del líder resonaba en su mente, un eco discordante que arrastraba su voluntad. Ríndete, Alejandro. Todo será más fácil si te unes a nosotros, susurró la figura oscura, sus palabras hiladas con un veneno seductor que prometía poder ilimitado, pero en ese instante, la imagen de Valeria luchando en medio de las sombras brillaba en su mente. La había protegido toda su vida, y no iba a fallarle ahora. Con un grito ahogado, levantó sus manos temblorosas, convencido de que las memorias felices y los momentos compartidos podían convertirse en una barrera tangible. No. Valeria no está sola, gritó, y con la fuerza de su determinación, una luz tenue comenzó a emanar de su centro.
Cada recuerdo de risa, de amor y de esperanza adquirió forma a su alrededor, creando un escudo resplandeciente que repelía detrimento y sombras. Las risas se transformaron en murmullos de duda. Las sombras comenzaron a retroceder, temerosas ante el resplandor que él invocaba. Era una luz de lucha, de resistencia, y sentía cómo se aferraba a ella incluso cuando el líder mostraba su desdén. «Eres un tonto», rugió el líder, incapaz de ocultar su frustración. «Te has aislado. Solo estás prolongando lo inevitable». Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que su luz se fortalecía, alimentada por su deseo de salvar a Valeria. Sabía que la oscuridad no se marcharía sin ofrecerle una última tentación. El poder que lo envolvía era abrumador, se sentía como un imán, atrayendo no solo la oscuridad, sino también los recuerdos reprimidos que lo atormentaban. Recuerdos de días felices se disolvían en recuerdos de dolor, y su mente se llenó de imágenes de su infancia, sus padres, amistades perdidas y la traición que había experimentado junto a los que creía cercanos. Pero de pronto, en el ojo de la tormenta, vio a Valeria. Su rostro era una mezcla de angustia y un destello de esperanza. Alejandro recordó cómo habían compartido secretos de niños, y cómo ella siempre fue su confidente. Todo lo que él sentía por ella se transformó en una cadena inquebrantable. «Valeria», gritó otra vez, su voz resonando más fuerte. «Despierta. Necesito que luches. No dejes que esto te consuma». La luz que había creado empezó a entrelazarse con la oscuridad a su alrededor, y en ese momento, un destello de claridad iluminó los ojos de Valeria. Ella titubeó, como si estuviera saliendo de un sueño profundo, y la risa distorsionada del líder se detuvo de golpe. «Alejandro», susurró ella, y de inmediato, Alejandro se sintió más fuerte. Las sombras titubearon, y Alejandro pudo ver cómo su hermana luchaba contra el hechizo que la mantenía aprisionada. La oscuridad parecía resquebrajarse. Pero, cuando creía que la victoria estaba a su alcance, el líder se abalanzó hacia él con una furia desbordante, fanfarroneando su dominio. «Tú no entiendes el poder que ofrezco. Te lo daré todo y si no aceptas tu destino, sufrirás». La amenaza resonó en cada rincón del recinto, y el aire se volvió denso y cargado de energía maligno. Alejandro sintió un estremecimiento que lo recorrió de pies a cabeza. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba, como un constante tira y afloja entre fuerzas opuestas. «Valeria», gritó una vez más, pero ahora había un aire de súplica en su voz. «Ayúdame. Lucha conmigo», y fue entonces cuando el suelo empezó a temblar. Las sombras arremetían con una ferocidad inigualable, pero Alejandro no iba a rendirse. La luz se alimentaba de su esperanza, pero sería suficiente. Las sombras se ciñeron sobre ellos como serpientes, y el grito desgarrador de Valeria resonó una vez más, pero esta vez con un trasfondo de claridad y decisión. «Nunca estarás solo, hermano», respondió ella, y Alejandro sintió como una conexión ardiente los unía, como si sus almas se entrelazaran. Sin embargo, mientras la luz y la oscuridad se entrelazaban, un nuevo elemento surgió, una figura oscura, aún más poderosa. Una sombra que fluía entre ambas, algo que no había tenido en cuenta. El susurro de un secreto antiguo recorrió la sala, y la atmósfera se tensó. Alejandro sintió un sudor frío deslizarse por su frente al darse cuenta de que las sombras no solo buscaban a Valeria. Algo más grande estaba a punto de revelarse, algo que podía cambiarlo todo. «¿Realmente crees que puedes cambiar su destino?», murmuró la sombra emergente, su voz resonando como un trueno. «Nosotros somos el pasado, el presente y el futuro». El pánico lo envolvió cuando se dio cuenta de que el verdadero enemigo estaba a un paso, al acecho en la penumbra. Con un nuevo terror cerniéndose sobre él, Alejandro apenas podía contener la pregunta ahogada en su garganta: ¿qué oscuro secreto lo uniría a su hermana y a la secta de una manera que jamás imaginó? La oscuridad se agazapaba en cada rincón del lugar, como si esperara el momento perfecto para devorar todo rastro de esperanza. La figura emergente comenzó a desdibujarse, tomando la forma de lo que una vez fue, una mujer. Alejandro la observó con horror y confusión, pues su rostro era un espejo del de Valeria, pero sus ojos, esos ojos, estaban vacíos y llenos de una tristeza rencorosa que desnudaba una verdad aterradora. «Valeria», preguntó con un hilo de voz, el miedo dibujándose en su rostro.
Su corazón se retorció al ver a su hermana en la piel de alguien más, atrapada entre dos mundos. No soy solo yo, Alejandro. Soy lo que fui, lo que puedo ser, respondió la sombra, su voz resonando en un eco siniestro, lamiendo las paredes de la habitación como un fuego voraz. Y tú puedes unirte a mí. Únete a nosotros. La idea se enrosó en su mente, tentadora y repulsiva al mismo tiempo. Pero, ¿qué precio tendría?, pensó antes de sacudirse la confusión. Las palabras del líder aún retumbaban en su cabeza, llenas de un poder maligno. Lo que quería de él no era su fe, sino su alma. Alejandro sintió como las cadenas del destino se cerraban sobre él. La figura avanzaba, y con cada paso, el peso de la oscuridad se multiplicaba, aplastando su luz. ¿Qué has hecho?, gritó, el terror apoderándose de su pecho mientras la sombra se acercaba más a su hermana, como si la reclamara de nuevo. No te dejes arrastrar. Valeria, atrapada en el embrujo del lugar, parecía debatirse entre dos realidades. Alejandro, desesperado, estiró su mano, tratando de alcanzar a la única persona que había amado con todo su ser. Pero la sombra se interponía, con una sonrisa burlona que recordaba a su hermana, una mueca que no podía ser suya. No puedes salvarla, Alejandro. Su destino está sellado, susurró la sombra, mientras las sombras a su alrededor se retorcían como serpientes. Pero puede ser parte de algo más grande, de un poder inquebrantable. Todo lo que deseas, todo lo que sueñas. No, interrumpió Alejandro, su voz repleta de determinación. No sacrificaré a Valeria por una ilusión. La risa del líder resonó nuevamente, y una oleada de oscuridad lo envolvió, casi aplastándolo. Sin embargo, en ese instante, se acordó de los innumerables momentos en que Valeria había luchado a su lado, en que su amor había sido un faro incluso en los momentos más oscuros. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier sombra. Valeria, escúchame. Recuerda quién eres, gritó Alejandro, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior, estimulando la luz que había estado luchando por mantener. La figura oscura titubeó, su rostro retorciéndose y mostrando por un momento la verdadera esencia de su hermana. Alejandro, dijo Valeria, su voz quebrándose. ¿Qué está pasando? Las sombras se arremolinaron alrededor de ella, pero Alejandro sentía que la batalla por la vida de su hermana no estaba perdida. Su luz ardía más intensamente que antes, desafiando al abismo. Lucha conmigo, gritó, y en ese momento, la luz de su conexión resplandeció, empujando la oscuridad a retroceder un poco más, pero una risa cínica estalló detrás de ellos, helando el aire. ¿Realmente crees que puedes luchar contra tu destino?, dijo el líder, avanzando con una fuerza poderosa, trayendo consigo un viento cortante que hizo tambalear la luz de Alejandro. No tienes idea de lo que en verdad está en juego. La sala tembló, y las sombras comenzaron a formar figuras con formas grotescas, danzando en un ritual antiguo. Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía, como una arena resbalándose entre sus dedos. ¿Qué es esto?, preguntó, asustado por el espectáculo que se desarrollaba frente a él. Un grito resonó entre los ecos del ritual, y aquello que había comenzado como una batalla por su hermana se transformaba en una confrontación con algo mucho más siniestro. Un destello de verdad impactó de lleno en su corazón. Su propia sangre no solo estaba en juego, sino que, al parecer, había más secretos oscuros que unificarían a su hermana con esa secta. Un horror que lo aturdía, y mientras las antiguas sombras se tejían con la corporeidad de sus recuerdos, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. Valeria, esto no ha terminado, murmuró, mientras la oscuridad crecía a su alrededor como un aura amenazante. La pregunta resonó en su mente, dejando en la oscuridad un eco de inquietud. ¿Podría ser que la única forma de salvar a Valeria fuera sufrir aún más él mismo? Las figuras en las sombras danzaban, formando un coro de lamentos y susurros. Alejandro se sintió atrapado en un torbellino de emociones y miedos, como si las paredes estuvieran a punto de cerrarse sobre él. El ruido era ensordecedor, un lamento ancestral que parecía provenir de lo más profundo del infierno. Valeria, gritó, su voz resonando a través del caos, berreando en un intento de romper el hechizo que las sombras tenían sobre ella. Pero, a medida que hablaba, se dio cuenta de que el rostro conocido de su hermana se desvanecía, sustituido por una mezcla de desesperación y deseo,
una lucha contra la oscuridad que no podía ver. Sin previo aviso, una ráfaga helada lo golpeó. Era como si las mismas sombras intentaran arrastrarlo hacia su abismo. Con sus ojos fijos en vainilla, Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que cada músculo de su cuerpo le decía que huyera. «Eres débil», susurró el líder, su aliento frío como un alga marina. «Aún así, tienes algo que necesitamos. La esperanza que llevas dentro es el candado que necesitamos para abrir la puerta al verdadero poder». Alejandro, con el corazón en la garganta, juró que sentía la respiración de su hermana en el aire, atrapada entre la vida y la muerte, entre su amor por él y la seductora llamada de la oscuridad. «Cállate», gritó, apretando los puños. «Tu poder está basado en mentiras y dolor». Los ojos de la sombra brillaban con un fuego que helaba la sangre, como si cada palabra de Alejandro fuese un desafío directo. «¿Mentiras?», preguntó, con una mueca burlona. «La verdad es que todos los sueños y anhelos que tienes dependen de un costo. Todo lo que amas puede ser redimido, pero solo a través del sacrificio». A medida que la sombra hablaba, la atmósfera se volvía más densa. Alejandro sentía el aire vibrar a su alrededor, espeso de malicia, como si la habitación misma estuviera viva, un ser consciente que lo acechaba. «Valeria, no lo creas», gritó, sintiendo la desesperación apoderarse de él mientras ella permanecía paralizada, su alma enfrentándose a un abismo de posibilidades. A su lado, la figura oscura empezó a extender los brazos, como si estuviera invitando a su hermana a cruzar el umbral. De repente, un estremecimiento profundo sacudió al grupo. En ese instante, Alejandro vio un destello de luz brillar en los ojos de Valeria. Era un signo de reconocimiento, como si la chispa de su amor hubieran despertado algo en su interior. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, rompiendo el espacio que las sombras intentaban crear entre ellos. Recuerda todo lo que hemos vivido. Nuestra familia, nuestra infancia. Nadie puede separarnos». Las sombras se retorcieron en respuesta, chillando en agonía al ver cómo la conexión entre ellos comenzaba a debilitar sus cadenas. Pero el líder era astuto. Con una risa feroz, agitó las manos, y las sombras se alzaron, envolviendo a Alejandro en tentáculos de oscuridad, que lo empujaban hacia el suelo. «¿Vas a luchar por una ilusión?», preguntó con desprecio. «Tu hermana es una parte de este mundo ahora. Esa conexión que sientes es solo el eco de tu miedo a dejarla ir». La última palabra salió de su boca como un veneno. En ese instante, Alejandro supo que su lucha no era solo por Valeria, sino por su propia alma. A pesar del dolor que lo atravesaba, se concentró en la luz que aún emanaba de su interior. Su conexión con Valeria era su única esperanza, y no permitiría que el abismo se la llevara. «Valeria», gritó, un grito lleno de desesperación y amor. «No te vayas, no dejes que esto te consuma», y justo cuando la sombra parecía estar a punto de reclamar a su hermana, Alejandro sintió un cambio. Las sombras comenzaron a temblar, la risa del líder se fue convirtiendo en un rugido de rabia mientras las luces de la habitación vibraban en un crescendo de poder. No podía ser. Una risa en eco se alzó, resonando entre las sombras. La risa de Valeria, llena de un terror que helaba la sangre. «Alejandro, quizás este sacrificio se necesite», dijo, sus ojos, aunque luchando, se tornaron oscuros como abismos infinitos. El pánico se apoderó de él cuando la verdad le golpeó con la fuerza de un puño, estaba a punto de perderla. ¿Valeria se estaba entregando a la oscuridad? El caos se intensificó mientras las sombras danzaban. Alejandro sentía el piso temblar bajo sus pies, como si la tierra misma se dividiera. La risa del líder resonaba en sus oídos, cada nota era un puñal en su corazón. Valeria estaba atrapada, pero él no podía permitir que la oscuridad reclamara su alma. «Lucha, Valeria», gritó, sus palabras reverberando entre el eco del horror. «Recuerda quién eres. Recuerda nuestra infancia». Por un instante, la chispa de reconocimiento brilló en los ojos de Valeria. Los recuerdos de risas y juegos de su infancia comenzaron a surgir como un fuego en sus venas. Era un momento fugaz, pero era suficiente. Los danzantes comenzaron a tambalearse, como si el eco de la luz estuviera desgastando sus garras. El líder de la secta frunció el ceño al notar el cambio. La mirada de desprecio en su rostro se transformó en rabia. Con un gesto brutal,
trató de aumentar el poder de la oscuridad que lo rodeaba, pero Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. La conexión entre él y Valeria seguía viva, y su amor se convertía en una poderosa barrera. «Eres más fuerte que esto», gritó Alejandro, viendo cómo la penumbra temía ante su voz. Las sombras retorciéndose se volvían menos amenazantes, su luz interna comenzaba a brillar con mucho más ímpetu. «Valeria, no estás sola», en ese momento, Valeria levantó la mirada y, con una voz quebrada, respondió, «Alejandro. Ayúdame», era como si el nexo entre ellos hubiera estallado en una explosión de luz. Todo lo que había sido dolor, sufrimiento y tristeza se convirtió en fuerza y determinación. Alejandro extendió su mano en un último esfuerzo, sintiendo como la luz brotaba de su interior como un pequeño sol. Las figuras de la secta titubearon, sus rostros demacrados revelaban el miedo ante la poderosa conexión que estaba surgiendo entre los hermanos. «Es inútil», gritó el líder, tratando de reclamarlos. Pero cada palabra era cada vez más débil, sus sombras retrocedían, y en ese preciso instante, Alejandro sintió como el vínculo entre él y su hermana se fortalecía, como si toda la energía del amor que alguna vez compartieron se estuviera desplegando como un manto resplandeciente. Valeria comenzó a avanzar lentamente hacia él, sus ojos volviendo a brillar con la luz que Alejandro conocía. Alejandro gritó, «Ven a mí, Valeria». «Resiste», la oscuridad titiló, pero la luz que emanaba de ellos comenzaba a devorar su poder. El momento llenó la sala de un eco de esperanza, y el líder de la secta, consciente de su inminente derrota, lanzó un ataque desesperado. Pero Alejandro, con la fuerza del amor que lo unía a su hermana, se opuso. «La luz siempre vencerá», proclamó, y la barrera de luz que había creado estalló en una resplandeciente onda de energía que se extendió por toda la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, susurros desgarradores se apagaron y el poder del líder se hizo ceniza. Valeria se abalanzó hacia Alejandro, y cuando sus manos finalmente se unieron, una corriente de energía fluyó entre ellos, sanando las heridas y disolviendo la oscuridad. Se sintió como si el sol hubiera explotado en la sala, incomprensibles gritos de terror resonaban mientras las sombras se dispersaban en el aire. «Lo logramos, hermano», dijo Valeria, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. La verdad les había liberado, la secta se desmoronó, y el líder, atrapado en su propio juego, fue arrastrado hacia la nada mientras Alejandro y Valeria emergían de la oscuridad, abrazándose entre lágrimas de aliento. La luz se dejó caer sobre ellos, y la noche, tan aterradora, se tornó en un nuevo amanecer. Caminando juntos de regreso a casa, resolvieron que nunca más se permitirían perderse. La familia, el amor y la luz siempre prevalecerían sobre cualquier sombra. Un nuevo capítulo empezaba para ellos. Ahora, entre sonrisas y promesas, sabían que tenían el poder de resistir las sombras, el poder de amar y proteger. A veces, la lucha era contra la oscuridad en sí mismos, pero juntos, siempre vencerían. Y si esta historia ha resonado contigo, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas descubran esta historia poderosa. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué te ha parecido la batalla? Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. El apoyo de verdaderos fans cuenta, y nosotros sabemos que tú eres uno de ellos.